8 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional, El Sol de la Mañana, en este martes 17 de julio del año 2018. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar. Buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero. Buenos días a Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal, a todo el equipo y la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Ayer se produjo la juramentación de la doctora Emma Polanco como la primera mujer que llega a la rectoría de la más vieja universidad del Nuevo Mundo. La doctora Emma Polanco, que llega con dos condiciones importantes, adicionada, ¿no?, a la de género. Llega primero por méritos académicos, una carrera universitaria realmente bastante trabajada y exitosa, y también porque tiene demostrada gerencia y la aspiración de hacer una universidad distinta. Eso desde luego no está en manos de un rector, porque la universidad no es el proyecto de un rector ni depende de las voluntades de un rector. La propia universidad tiene que involucrarse en esa agenda de cambio para que pueda convocar y llamar al país a esa agenda de cambio, y sobre todo al Estado, al gobierno, que tiene que estar presente en esos cambios que tienen que llevarnos a que formemos profesionales que el mercado requiera, que el mercado demande. Es importante tener una formación universitaria, independientemente de la actividad de la que las personas vayan a vivir, pero lo mejor sería que la persona pudiera vivir de su carrera, de lo que ha estudiado, porque es ahí donde se sentiría más realizada. Entonces, estamos sembrando, no solo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino desde el sistema universitario en la República Dominicana, estamos sembrando muchas frustraciones, porque la gente concluye con mucha felicidad el día que celebra su graduación, entiende que entra en una nueva etapa de su vida, en un nuevo espacio de su vida, y resulta que las cosas continúan prácticamente iguales para la mayoría, que no hay ningún cambio, porque no hay una economía que esté esperando lo que usted estudió. Y peor aún, ahora entonces hay otros desafíos, porque también carreras tradicionales que antes tenían garantía de éxito, hoy están desafiadas por los algoritmos de la tecnología,
y entonces también van a crear una serie de límites. Entonces sí, es verdad que no todo se puede concebir en términos de los materiales, de las cosas materiales. La gente puede también, hacer una carrera porque le interesa la formación en esa área, no necesariamente porque vaya pues a vivir de esa área o porque esa es su vocación, y no está pensando en la parte que va a tener como recompensa. Eso es posible, y tienen que haber espacios para todas las cosas, pero sí, eso no impide la priorización en qué cosas necesitamos, qué cosas debemos estar promoviendo desde nuestra universidad, de la universidad del Estado, y las propias universidades privadas, qué cosas han de estar también, han de estar promoviendo, porque el panorama aquí es muy frustrante en cuanto a la cantidad de personas con una formación universitaria, que el tipo de empleos que tienen no se corresponde con eso. Por ejemplo, yo había criticado en algunas oportunidades el hecho de que cuando hay en un pueblo, en una gran ciudad como Puerto Plata, cualquier otra ciudad, que se va a establecer un gran supermercado, un gran mall, pues se hace pues una convocatoria pública a la gente para las solicitudes de empleo, y se da una situación en la que van miles de personas detrás de esos puestos de trabajo. Después me he dado cuenta por qué ellos hacen eso. Lo hacen porque tienen la oportunidad ahí de que muchos profesionales que no han encontrado oportunidad en la actividad para la que estudiaron, van y entonces solicitan esos empleos. Y entonces tienen la oportunidad, a través de ese mecanismo, de usted tener, organizando góndolas, haciendo actividades que la puede hacer cualquier persona que se le haya dado una destreza para eso. Usted la tiene a personas que han estudiado con otras expectativas. Ahora, mientras tanto, usted tiene un servicio excelente, porque tiene gente con mucha formación. Si no se hiciera la convocatoria pública, entonces solo irían el tipo de gente que está interesada en el puesto que va a desempeñar. No, ahí van cientos de profesionales, y mientras buscan ubicación en lo que han estudiado, aceptan trabajar pues en lo que esté disponible. Y entonces ahí eso resulta en un beneficio adicional para la empresa que va a operar con ese personal. Por eso es que hacen la convocatoria pública, pero eso es un panorama que debe variar. Entonces, en su juramentación, ella fue muy, su discurso fue un discurso muy crítico, porque ella dice que las rectorías salientes, las autoridades salientes, pues no manejaron con la debida transparencia el uso de los recursos a su disposición, y también dijo que mantuvieron una gestión en la que prevaleció la improvisación y de espaldas completamente a la institucionalidad. Entonces, hay un compromiso que ella había hecho, lo reiteró, es el de una auditoría financiera y una auditoría de personal. Entonces, oigan bien, luego de un estudio exhaustivo de las finanzas universitarias, se solicitará la ayuda oficial para saldar el déficit
que oprime a la institución. Esto fue la juramentación en el día de ayer de la nueva rectora de la universidad, Emma Polanco, a quien pues auguramos éxito en su gestión al frente de la rectoría de la universidad, a ella así como a todas las autoridades que le acompañan. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Lamentablemente aparecieron ahogados los 3 niños a lo que hizo referencia a nivel Carrosario en el día de ayer. Esto en los llanos, en el cruce de los llanos de San Francisco, en el cruce de Callacoa, en San Pedro de Macorís, en San José de los Llanos. Un niño de 12 años, eran 3 hermanitos, uno de 12, uno de 8 y uno de 6 años, que se lanzaron a bañarse ahí en una laguna que los arrastró y pues ayer fueron localizados los cadáveres de estos 3 hermanitos. Qué lástima. Por otra parte, quiero saludar una iniciativa del Ayuntamiento del Distrito Nacional que ayer pues dio el primer picazo para la construcción del drenaje de el ensanche Kennedy aquí en el Distrito Nacional, que cada vez que llueve pues todas las viviendas se inundan, la gente tiene muchas pérdidas y trastornos en todas sus actividades, porque esto ocurre de manera constante y había quedado pendiente desde que se construyó la línea del metro de Santo Domingo, porque eso, con la construcción de esa línea del metro, quedó cerrado el drenaje de ese sector. Entonces ahora se va a hacer una obra al costo de 4,5 millones de pesos para resolver ese problema, pero tal y como advirtió ayer el alcalde, si no hay un acompañamiento de las juntas de vecinos y de las personas en particular, todo volverá a lo mismo, si con construcciones, si con el lanzamiento de basura se tapan los invernales, porque el trabajo que se va a hacer resuelve el problema, pero lo resuelve si se mantiene un cuidado, un mantenimiento. De lo contrario sería una inversión que ha de perderse también. Ojalá que la gente haya entendido este mensaje a Mauri Jaibán. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno depositó ayer su propuesta de ley de partido. No es que es una propuesta nueva de ley de partido, pero sí hay ya oficializado un cambio, porque en esta propuesta el Partido Revolucionario Moderno, si bien es cierto que sustenta que las primarias tienen que ser simultáneas, también habla de que tienen que ser pues por la voluntad de los directivos de los partidos, es decir, que cada partido tenga la posibilidad de escoger el mecanismo para la realización de su primaria, sobre todo en lo que tiene que ver con el padrón. El proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas que mantiene dividido al gobierno, ahora divide el bloque opositor, luego de que el Partido Revolucionario Moderno decidiera trillar su propio camino con la propuesta de que cada organización escoja libremente su método de elección interna. Con esta acción, el PRM abandona y deja de lado la propuesta del bloque opositor, conformado por 11 partidos que había planteado que cada partido podrá decidir el método de elección de sus candidaturas internas de acuerdo con sus estatutos. En cuanto a la elección para candidatos a cargos de elección popular, establecida que las primarias
Entonces ahí establecen que para los que establecía que las primarias a cualquier método escogido por los partidos deberán ser voluntarias, simultáneas, vinculantes con el padrón de cada partido, ser supervisadas y con el apoyo logístico de la Junta Central Electoral. Pero ahora pues dice el nuevo proyecto que tienen que ser organizadas por la Junta Central Electoral. Resulta que esa posición del PRM es una posición que también es similar a la posición que ha depositado el Partido Reformista Social Cristiano, que también se ha desentendido de la propuesta del bloque opositor. Entonces, ya está abierto el camino para la aprobación de la ley de partidos, que insisto en que es una ley que no es una ley que responda a todo lo que afecta el desempeño de la democracia. Estoy de acuerdo que el tema del financiamiento es un tema clave en este aspecto, pero es un tema también de difícil manejo, y tienen que sentarse los partidos y la propia Junta, pues adoptar medidas para poner control al tema del financiamiento. De hecho, la ley trata de poner control, trata de poner algunos topes, pero no es, digamos, un ejercicio totalmente abierto. Paradójicamente, si se establece que toda donación a los partidos políticos tiene que ser identificada, esto puede decirse que fortalece la democracia, pero fortalece la democracia donde el desarrollo institucional lo permite. En países como el nuestro no favorece la democracia, porque esto permite que si hay en el ejercicio del poder gente con vocación de retaliación, entonces eso afecta a los partidos opositores. Afecta a los partidos opositores porque, desde luego, si desde el sector privado estas personas son las que están haciendo aportes a tal partido, y ese partido tiene posiciones contrarias y de ataques constantes, por ejemplo, al gobierno, ¿qué va a pasar con esas personas que hacen esos aportes? Claramente identificadas. Entonces esas personas no van a querer hacer esos aportes. ¿Por qué? Porque entenderán que esos aportes le generan problemas. Entonces, lejos de fortalecer la democracia, en ese sentido, estamos limitando la posibilidad de que ciertos sectores reciban financiamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que, por otra parte, está abierto el camino del dinero sucio. Está abierto el camino del dinero sucio porque al no existir estos controles, entonces puede venir el dinero del narcotráfico a impactar la política, y viene el dinero de la corrupción, viene realmente dinero que no debería estar influyendo en la actividad política. Entonces, todas estas cosas hay que desmontarlas, pero con sentido pragmático, para que no tengamos una legislación muy buena, pero que nadie cumple, porque está muy por encima de la realidad del país. Entonces, ya con esto, vamos a ver cuándo se agenda
Esta legislatura concluye el 25 de julio. Lo ideal fuera que esa ley quedara pues aprobada antes de que termine esta legislatura, y entonces ya se definan una serie de cosas para la próxima legislatura. Esto vamos a ver si podemos hablar en algún momento con el presidente de la Cámara de Diputados para conocer su posición con relación a esto y con relación a otros temas, pero ya con esto están los votos para la aprobación con la mayoría requerida de esta ley, que es una ley de carácter orgánico, que por eso requiere una mayoría realmente especializada, a Mauricio. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, hay distintas formas de buscar un posicionamiento político. El de las denuncias es uno de ellos. Y si se trata de cuestiones bien fundamentadas, pues se constituyen en un aporte a la sociedad, no importa cuál sea el objetivo de la persona que la está haciendo. Si ese objetivo le impulsa a buscar cosas que son verídicas y a exponerla, bueno, a través de esa labor la sociedad tiene la oportunidad de colocarse en conocimiento de una serie de temas. El problema nuestro, y eso lo repetimos casi en todo, es que apelamos mucho a la escandalización y a la manipulación. Y entonces las cosas resultan que usted ofrece algunas informaciones, escandaliza, pero luego de que ya las cosas se van a ver con cierta frialdad, entonces se advierte que usted lo que estaba era escandalizando y que esto carece de, digamos, del carácter que usted quería darle, del carácter que usted quería darle. Los políticos también tienen que, nadie aprende en cabeza ajena, pero hay que ver algunas lecciones, porque el que ha intentado construir un posicionamiento sobre esa base no le ha resultado. Eso no le ha resultado, porque si usted desarrolla un tipo de perfil, tiene que estar alimentando ese perfil constantemente. Al estar alimentando ese perfil constantemente, se envuelve en un denuncismo que también le va descartando y le va limitando. Hasta ahora, en los políticos que han tenido éxito, ninguno se ha caracterizado por eso. Ninguno se ha caracterizado por eso. Y no es que en determinado momento no hayan hecho los planteamientos que tienen que hacer, pero no le han dado ese perfil, no han tomado ese perfil de personas que están constantemente presentando denuncias y entre más astronómicas sean las cifras que se manejan, mayor capacidad de escandalización de la gente, y esto pues se entiende que crea un impacto, pero después eso se vuelve saliagua, como se ha vuelto saliagua el proyecto de lo que entendían aquí, que con el caso Odebrecht pues se iba a producir en la República Dominicana una crisis política, incluso, y eso parece una cuestión de fantasía, por eso no hice referencia nunca a eso, pero aquí se llegó a discutir un gabinete de la provisionalidad. ¿Por qué? Porque la situación de los escándalos sería manejada de manera tal que sería inevitable
la renuncia del presidente de la República y tras la renuncia ni siquiera se iba a seguir el orden constitucional, porque el nivel del escándalo que se esperaba y de los impactos de las cosas que se esperaban eran tan grandes que iba a haber que brincar el orden constitucional. Es decir, no era que el presidente renunciara para ser sustituido por la vicepresidenta de la República. No, era que el gobierno renunciara. Y entonces vámonos a un gobierno provisional. Y ya ahí se ha dado el propósito de llegar al poder por la puerta de atrás, por la puerta trasera, de llegar sin haber merecido los votos de la gente. Pero resulta que en la República Dominicana, pues no hubo otros factores que permitieran que se llegara a una crisis como la que se llegó a discutir. Porque ciertamente aquí esa empresa que se llama Odebrecht admitió que había pagado 92 millones de pesos en soborno. Pero a diferencia de otros países, no hay transacciones de esa empresa dirigidas o vinculadas a funcionarios públicos o transacciones de esa empresa vinculadas con un presidente de la República o un vicepresidente como en el caso de Ecuador. ¿Qué se quiso entonces aprovechar? Bueno, la gran oportunidad estaba en el genio de Joao Santana, que estaba aquí, y Joao Santana entonces resulta que manejó campañas financiadas por Odebrecht o financiadas dentro del esquema del lavallato en distintos países. Y como eso había ocurrido en otros países, si él estaba aquí en la República Dominicana, se apostó ciegamente a que aparecerían evidencias de que este señor había hecho aportes para la campaña en la República Dominicana, es decir, que él no había venido a la República Dominicana a trabajar como un estratega internacional que había sido contratado por empresarios privados dominicanos y por un candidato político, sino que él había venido aquí como parte de ese esquema de sobornos. Entonces, un juicio político al presidente. Vámonos a plantear un juicio político al presidente que se llegó a plantear porque Joao está preso y él estaba aquí y eso. Este señor en sus delaciones premiadas y su esposa fueron categóricos al plantear que entre las campañas a las que ellos le hicieron un aporte, no estaba la campaña en la República Dominicana. No estaba. Y por más que el caso se quiso mover, no estaba la campaña en la República Dominicana entre esas campañas financiadas por el esquema del que participaba el señor Joao Santana. Y todo el intento que hubo por esa vía de pretender arrastrar al presidente Medina a ese expediente, fracasó. Eso fracasó. Bueno, ahora estamos en otra etapa. Ahora estamos en la etapa en que este señor tenía contratos que estaban claramente establecidos en este país, que trabajaba para el gobierno, que era el publicista del gobierno. Era el publicista del gobierno, que de hecho ha sido una tradición en la República Dominicana. Porque, ¿quién fue el publicista de Salvador Jorge Blanco? El estratega de su campaña, de la publicidad de su campaña, Dorín Cabrera. ¿Quién fue el publicista de
del presidente Fernández, el estratega de su campaña en publicidad, Landy Rivas. ¿Quién estuvo con Hipólito Mejía? La misma situación. Es decir, eso ha sido una tradición en la República Dominicana. Ha sido una tradición. Pues si una persona hace la campaña conmigo, si una persona me lleva, digamos, de manera exitosa con la forma de presentar los mensajes, la forma de presentarme, la forma de proyectarme, entonces lo más lógico es que a la hora de ejercer el gobierno, esa persona también tenga esa participación. Eso ha sido lo que ha ocurrido. Pero ya sabemos que probablemente hay un partido que va a tener un esquema totalmente diferente al esquema que ha caracterizado la democracia dominicana. Cambio y fuera.